en el transcurso de la exposición, ¿hay alguno que quiera hacer una claridad o que de pronto no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo o quiera hacer una corrección? Está autorizado para intervenir, ¿oye? En este domingo vamos a continuar con el tema central de la escuela dominical, el cual es la espiritualidad. Y hoy hablaremos del uso didáctico de la ley, el uso didáctico de la ley. Y en muchos círculos sociales y religiosos se ha negado y se sigue negando la ley de Dios. Otros dicen que Cristo cumplió toda la ley. Por consiguiente, el cristiano no debe obedecerla o cumplirla, negando con esto el uso correcto de la ley moral de Dios. Sabemos que las leyes ceremoniales ya no tienen vigencia para ser observadas o guardadas como en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, eso no es así. Pero el principio teológico sí trasciende hasta nuestros días, no con el mismo formalismo con que se practicaba o se realizaba en el Antiguo Testamento. La ley moral de Dios sigue vigente en nuestros corazones, pero también en las Sagradas Escrituras, como la norma suficiente de autoridad, guía y práctica de vida en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Dios colocó en el ser humano una moralidad. Algunos la definen como una ley natural que es inherente a la naturaleza del mismo hombre, del mismo ser. La naturaleza o la ley natural que está grabada en el corazón de usted, en mi corazón, en el corazón del hombre, le permite reconocer mediante la razón qué son el bien y el mal, la verdad y la mentira. No es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en el hombre por parte de Dios, para conocer lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta ley es universal en sus preceptos. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Los preceptos de esta ley natural o moral no son percibidas por todos de manera clara e inmediata. Por eso el hombre necesita de la gracia de Dios y de la revelación para conocer claramente las verdades religiosas y morales de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la definición de la ley moral de Dios es la revelación dada por Dios en las Sagradas Escrituras. Son los mandamientos de la ley de Dios. Es lo que debe regir el comportamiento de todo hombre creyente. Se encuentra tanto en el Antiguo Testamento y se comprende mejor en el Nuevo Testamento. La Reforma Protestante se destaca en su enseñanza por el uso correcto de la ley y ha resumido el uso correcto de la ley en 3 funciones específicas. La Reforma Protestante muestra que el primer uso de la ley
restringe a los impíos, las personas no regeneradas de la sociedad, hacia el pecado, hacia la maldad. El segundo uso de la ley arrastra al pecador convicto hacia Cristo. Y el tercer uso de la ley, que es el uso didáctico, que es el que vamos a estar viendo, proporciona un modelo de santificación para el creyente regenerado como una norma de vida y conducta. El antinomianismo, que significa antiley o contraley, enseña que los cristianos ya no tienen ninguna obligación hacia la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús la ha cumplido y lo ha liberado por su gracia. Los antinomianistas alegan que quienes mantienen la necesidad de la ley como regla para la vida del creyente caen presas del legalismo. Ahora bien, es posible, por supuesto, caer en esto, por el abuso que se le puede dar al uso didáctico de la ley, porque se abusa en la aplicación de la misma en la vida diaria de los creyentes, y eso es cierto. La ley no proporciona una ética comprensiva, pero no una aplicación exhaustiva. Ante el uso didáctico de la ley, y antes de entrar a ver este tercer punto, que es el que vamos a desarrollar, veamos en resumen los dos primeros usos de la ley para poder entender mucho mejor el tercero. Y el primer uso de la ley es el uso civil. Tiene que ver con la parte civil de la sociedad, mantener el orden como guía para los magistrados civiles en el cumplimiento de su tarea como ministros de Dios en las cosas pertenecientes al Estado. El uso civil de la ley está profundamente arraigado en las Escrituras y es una doctrina que es realista, por la misma naturaleza humana caída que tiene el hombre. Les invito a que leamos Romanos capítulo 13. Versículo 1, 2 y 3. Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y leamos un momentico 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Versículo del 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,
sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. La ley estipula un estándar externo de justicia que se puede aplicar dentro de la esfera civil, como lo demuestra la mención hecha por el apóstol Pablo, de las transgresiones sobre la ley y cómo éstas pueden tener jurisdicción dentro del ámbito civil. La ley fue decretada o establecida, dice Pablo, para los ingobernables. Es decir, si la ley no era su regla, entonces debería ser su castigo. La ley por su naturaleza misma tiene el objeto de restringir la mala conducta de los hombres que desobedecen a la ley. Aún donde no hay fe salvadora, la ley sirve para restringir el pecado y preservar el orden de la creación, proclamando la voluntad de Dios con sus juicios y sus amenazas de condenación y castigo. La ley escrita junto con la ley de la conciencia impide el pecado entre los no regenerados. Juega el papel de magistrado, es un terror a los malhechores. Por lo tanto, por su influencia constrictiva en el mundo no regenerado, la ley cumple una función política o civil. Lutero y Calvino coincidían plenamente en que la ley era un instrumento del gobierno civil que funcionaba para restringir el crimen y promover así el orden civil. Lutero enseñó: el primer uso de la ley es el refrenar a los malos. Esta limitación civil es muy necesaria y prescrita por Dios, tanto para la paz pública como para la preservación de todas las cosas, pero especialmente para que no sea obstaculizado el evangelio por el tumulto y las sediciones de los hombres malos, ultrajantes y orgullosos, decía Lutero. Y Calvino, con relación a este punto, él decía: el primer contenido de la ley es que los que nada sienten, el primer cometido de la ley es que los que nada sienten de lo que es bueno y justo, sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se contienen, se repriman al menos por el temor de la pena. Y se repriman no porque sus corazones internamente se sientan tocados, sino como si se hubiese puesto un freno en sus manos para que no ejecuten la obra externa y contengan dentro de sí su maldad, que de otra manera dejarían desbordarse. Por esto no les hace mejor ni más justo delante de Dios el que restrinjan su pecado. El uso político y civil de esta ley es, por cierto, negativo y meramente de carácter preventivo. No hace nada para regenerar al pecador o enderezarlo ante Dios. No toca su corazón ni lo acerca al Salvador. Sin embargo, esta función de la ley es crucial para la sociedad humana. No sé si alguno tiene algo con relación a este primer punto. Y si no hay ninguna, seguimos al segundo.
Pastor, ahorita usted hacía una referencia a que la ley es para los ingobernables. Pero si nosotros miramos ese versículo 1 de Romanos 13, cuando nos dice en su enunciado que sométase toda persona a las autoridades. Hay un principio en la ley civil que se llama el principio de erga omnes, es decir, la ley es para todos, para los buenos y para los malos. Y dentro de ese uso didáctico de la ley, Dios en su infinita sabiduría estableció un organismo que regula las relaciones entre los ciudadanos, entre los semejantes. Y ese organismo es el Estado. El Estado es de creación divina. ¿Por qué? Porque Dios vio que la naturaleza del hombre es pecaminosa y que tiende al mal. Entonces, mediante ese instrumento que es el Estado, comienza a regular las relaciones entre los hombres. De ahí que la ley es para todos, para los buenos y para los malos. Y cumple, como usted decía ahorita, una función preventista. Así es, mi hermano. Seguimos para el segundo punto, el uso de la ley. Y en este caso, el segundo es el uso evangélico de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Sacude la conciencia y lleva a Cristo. En este sentido es un medio de gracia, pues hace consciente al pecador de su incapacidad para cumplir las exigencias de la santa voluntad de Dios. Y cual tutor conduce a este mismo pecador a los pies de Cristo. Este segundo uso de la ley lleva a los hombres al conocimiento de su pecado. Les invito a que leamos Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7, ahí mismo en el mismo libro, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice el libro de Joel Vicky, La espiritualidad puritana y reformada, lo siguiente con relación a este segundo punto, y voy a leerlo para ustedes. Ejercida por el Espíritu de Dios, la ley moral también cumple una función crucial en la experiencia de la conversión. Disciplina, declara culpable, maldice. La ley solo expone nuestra pecaminosidad, también nos condena, pronuncia una maldición sobre nosotros, no declarándonos, nos declara sujetos de la ira de Dios y de los tormentos del infierno, porque las Escrituras dicen, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley es duro capataz, no conoce la misericordia, nos aterroriza, nos despoja de toda nuestra justicia, pero también nos conduce al fin de la ley, a Jesucristo, que es nuestra única justicia aceptable para con Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. No que la ley misma pueda llevarnos a un conocimiento salvífico de Dios en Cristo. La ley nunca salvó. Antes bien, el Espíritu Santo
usa la ley como un espejo para mostrar nuestra incompetencia, nuestra culpabilidad, para hacernos esperar solo en la misericordia e inducir el arrepentimiento, creando y sustentando el sentido de la necesidad espiritual de la cual nace la fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo, el creyente continúa viviendo bajo la ley como penitencia vitalicia. Pero esta función de la ley jamás implica que la justificación del creyente sea disminuida o anulada. Desde el momento de la regeneración, nuestra condición ante Dios es segura e irrevocable. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Jamás puede regresar a un estado de condenación ni perder su condición de hijo de Dios. No obstante, la ley expone cada día la permanente pobreza de su santificación. Aprende que hay semejante ley en sus miembros que cuando quiere hacer el bien, el mal está presente en él. Debe condenarse reiteradamente, deplorar su miseria y clamar todos los días por nuevas aplicaciones de la sangre de Jesucristo que lo limpia de todo pecado. El primer uso de la ley tiene que ver con lo civil, lo político. No produce conversión o regeneración. Aguanta el pecado de los hombres. El segundo uso de la ley tiene que ver en mostrarle al hombre su condición de pecado, su condición de un ser separado y alejado de Dios, su miseria e incapacidad para morar en la justicia ante Dios, y lo lleva a Cristo solo por una obra del Espíritu Santo. En términos generales, eso fue un resumen de los dos puntos del uso de la ley. Ahora vamos a ver el tercer uso de la ley, o algunos lo llaman uso didáctico de la ley. ¿A qué nos referimos a uso didáctico de la ley? Este uso dirige diariamente al creyente. Es la guía o la regla de conducta y vida. La ley le instruye al creyente sobre cómo expresar gratitud a Dios por la liberación de todo su pecado y miseria. Este uso de la ley ocupa una rica enseñanza dentro de la doctrina reformada. Felipe Melanchthon fue quien comenzó con la enseñanza del uso didáctico de la ley. Colaborador y mano derecha de Lutero, Melanchthon argumentó que la ley coerce, que es el primer uso, aterroriza, el segundo grupo, y requiere obediencia, que es el tercer grupo, el que estamos viendo. La tercera razón para tener el decálogo y los mandamientos de la ley de Dios es que requiere obediencia. El argumento que aunque la primera y principal justicia del creyente es su justificación en Cristo, que es el argumento más fuerte que muestra la Biblia, él dice que también hay una segunda justicia, la justicia de unas buenas obras de conciencia, que no obstante su imperfección, en medio de todo esto, es agradable a Dios, ya que el propio creyente está en Cristo, y en Cristo Dios lo ve completo. Y se dice que Lutero jamás vio la necesidad de comprender de forma, o Lutero nunca expuso de una forma que se identificara
con este tercer uso de la ley, pero sí lo deja ver en sus propias relaciones con relación a la ley. Lutero sí abogaba de que aunque el cristiano no está bajo la ley, este no debería entenderse como si no tuviera ley. Para Lutero, el creyente tenía una actitud diferente ante la ley. La ley no es una obligación, sino un deleite. El creyente es alegremente movido hacia la ley de Dios por el poder del Espíritu de Dios. Se conforma libremente, no por causa de las demandas de la ley, sino por causa de su amor a Dios y a su justicia. Puesto que en su experiencia el pasado yugo de la ley es reemplazado por el ligero yugo de Cristo. Hacer lo que la ley ordena se convierte en una acción alegre y espontánea. La ley conduce a los pecadores a Cristo, por medio de la cual se convierten en hacedores de la ley. Además, puesto que sigue siendo pecador, el cristiano necesita la ley para dirigir y regular su vida. Lutero en sus enseñanzas indicaba firmemente que la ley cristiana ha de ser regulada por estos mandamientos. El interés de Lutero no era negar la santificación ni la ley como norma orientadora para la vida del creyente. Antes bien, deseaba las buenas obras, y la obediencia a la ley no pueden en ninguna manera hacernos aceptable para con Dios. De ahí que escribiera en La Libertad Cristiana: nuestra fe en Cristo no nos libra de las obras, sino de las falsas opiniones con respecto a las obras. Es decir, de la necia presunción de que la justificación es adquirida por las obras. Quien tiene a Cristo ha cumplido la ley a la perfección, pero quitar la ley totalmente, la cual está impresa en la naturaleza y escrita en nuestros corazones y llevada en nosotros, es una cosa imposible y en contra de Dios. Calvino elevó mucho más esta enseñanza del tercer uso y la elaboró como una doctrina completamente terminada, enseñando que el uso principal de la ley para el creyente es su uso como regla de vida. Para Calvino, la ley era vista como una expresión positiva de la voluntad de Dios. Para él, la ley y el amor no son antitéticos, sino correlativos. Para Calvino, el creyente se esfuerza por seguir la ley de Dios, no como un acto de obediencia obligatorio, sino como una respuesta de obediencia agradecida. La ley promueve bajo la dirección del Espíritu Santo esa gratitud en el creyente que estimula una obediencia amorosa al tiempo que lo previene contra el pecado. Los puritanos continuaron con el énfasis de Calvino sobre la normatividad de la ley para el creyente como regla de vida, para despertar una gratitud sincera, que a su vez promueve genuina libertad ante el libertinaje. Condenan a quienes afirman que están por encima de la ley o que la ley escrita en el corazón mediante la regeneración hace la ley escrita innecesaria. Miren, en este tema podemos decir que muchas veces nosotros nos encontramos en círculos evangélicos con personas que no se van a las escrituras, sino que
ellos argumentan que reciben todavía revelación del Espíritu de Dios dentro de su ser, dentro de ellos, dentro de su corazón, y desplazan la ley de Dios. No sé si de pronto ustedes han escuchado, uno está hablando con una persona y está argumentando por la Biblia. No, sí, la Biblia dice eso, pero Dios me dijo. Eso es lo que evitaban los reformadores. Que las personas fueran también hacia las Escrituras. Y Thomas Bedford, un puritano, escribió sobre la necesidad de la ley escrita como guía del creyente. También, y dice lo siguiente, también debe haber otra ley escrita en tablas para ser leída por el ojo y escuchada por el oído. De otra manera, ¿cómo estará seguro el propio creyente de que no se desvía del camino recto por donde debería caminar? El Espíritu, admito, es el guía y maestro del hombre justificado, pero les enseña mediante la ley y el testimonio. Gálatas 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El hermano iba a decir algo. Lo que es más tremendo es que me he encontrado con personas que se llaman pastores decir que nosotros estamos escribiendo el Nuevo Testamento. O sea, que lo que está sucediendo por las revelaciones, por los movimientos que estamos viviendo la iglesia de hoy, estamos escribiendo el Nuevo Testamento. Cuando tú escuchas esas cosas ya quedas lelo y, o sea, ¿qué hacemos con esos personajes? Rompamos la Biblia. Sí, no tienen ley. No, y si la rompemos, bueno, toca comprar otra después. Sí. Ahora bien, dice Thomas Watson, no se afirma tampoco que la ley moral sea un Cristo, sino una estrella que nos guía a Cristo. No afirmamos que salve, sino que santifica. No justifica, ya que solo por medio de la obra redentora de Jesús somos justificados, pero nos ayuda a ver a Cristo. El pecado rompió el eslabón de la justicia original donde residía nuestra fortaleza. Sin embargo, en un sentido evangélico genuino, podemos obedecer la ley moral de Dios de tal forma que seamos aceptos. Esta obediencia consiste en un esfuerzo evangélico verdadero de cumplir toda la ley, no porque hayamos hecho todo lo que debemos, sino lo que pudimos. Y allá donde nuestra obediencia queda por debajo, nos refugiamos en la justicia y en la obediencia perfecta de Cristo. Y confiamos en ser perdonados a través de su sangre. Hay muchos que caen en el legalismo de atribuir a las obras de la ley una importancia aún por encima de la obra de Cristo, como si la ley enseñara más el favor de Dios, como si la ley añadiera más el favor de Dios a nuestras vidas, pero sí nos ayuda la ley a agradar a Dios y a no ofenderlo. Nuestra respuesta a la ley de Dios debe ser en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. Miren, antes de darle la palabra, ya vamos a terminar. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios liberó a su pueblo, y creo que lo decía el domingo pasado. En el Antiguo Testamento también hubo gracia. En el Nuevo Testamento también hay gracia.
Pero Dios tomó la iniciativa y Dios fue el que hizo primero las cosas y colocó la ley para que el hombre respondiera a ella. Nosotros respondemos a la obediencia a Dios, a la ley de Dios, por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el Señor también dijo, amaos los unos a vosotros, así como yo os he amado. La obediencia a la ley es por lo que Dios ya ha hecho. El pacto que Dios estableció fue por lo que Él hizo, no por lo que nosotros íbamos a hacer. Y haciendo un paréntesis ahí, muy diferente a lo que se enseña hoy en la obediencia a los pactos, ¿no? Hoy es, pacta tú con Dios para que Dios te dé y Dios haga algo y Dios te traiga. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el pacto lo estableció Dios y depende de Dios, es para que nosotros respondamos en amor a eso. Entonces así fácilmente hay muchas personas que están dejando quitar la plata, hermano, que no. Venga y pacte. Y el significado exacto del pacto no. Miguel iba a decir algo. Buenos días, pastor. Bueno, como profesional de derecho, yo opino que la ley es buena porque también protege, pues, nos protege, nos crea derechos, nos protege, nos asigna derechos y también nos crea obligaciones. En un tiempo, la ley no fue escrita, la ley fue oral, que es lo que se conoce como el derecho consuetudinario. Luego hubo un avance donde la ley fue escrita. También podemos ver eso en la Biblia. Dios nos da su ley a través de los 10 mandamientos, perdón, como se los da a Moisés. Pero antes de eso, tenía también que haber una ley. Tanto es que cuando Caín mata a Abel, no matarás, y Dios lo juzga por eso. Pero entonces, en ese momento, ¿cómo era que regulaba la ley? En ese preciso momento, antes de que estuviesen los 10 mandamientos. Igual, estaba en el corazón de ellos y Dios también le había hablado. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, los 10 mandamientos aparecen escritos posteriores, como dijiste. En ese momento, Caín mata a Abel, pero ya esa sociedad tenía una conciencia de lo que era un asesinato, porque Dios le dice a Caín, pondré una señal en ti para que cuando vayas a la otra tierra o a donde vayas no atenten contra tu vida. O sea, aquella sociedad tenía una conciencia de la ley de Dios, de lo que era asesinar. Aún Dios en Génesis se le había dado también, en el mismo mandamiento que le dijo a Adán, morirás. Y desde ahí, bien, lo que pasa es que ya en Éxodo Dios hace un pacto con el hombre, pero le deja ver su gracia, porque la ley no fue recibida sino después de que Dios hubiese redimido o sacado al hombre de la esclavitud, o el pueblo de Israel de la esclavitud donde se encontraba. En términos generales, amados hermanos, no confundamos la ley ceremonial para cumplirlas. La ley ceremonial para cumplirla en el sentido de los rituales, de los sacrificios, de todas estas cosas. Pero si hay una ley moral dada por Dios a través de las Escrituras, ¿qué iba a decir, hermano Gabriel? Algo que apuntaba y decía mi hermano Miguel era el hecho de que cómo juzgó Dios de alguna forma, o cómo se juzgaba el hecho de que de que Caín había matado a Abel. Y uno de los principios de los reformadores y puritanos era que ellos decían que la ley era creacional. La ley no comenzó a existir en el momento de los 10 mandamientos. La ley vino desde la creación. La ley hace parte de la creación de Dios. Dios mismo es la ley. Y Él
decreta y muestra a través de su creación qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, qué es lo bueno, qué es lo que se debe juzgar conforme a su naturaleza, a su esencia, de lo que es santo, puro y perfecto. Bueno, oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias en Jesucristo, nuestro